Ese 26.000 son más o menos el 70% de la población. ¿Y eso? Ellos calculan, no, yo personalmente calculo de 40 a 45.000 mascotas en Armenia. Más o menos. Sí. Mascotas. Movilización en una buena onda con los animales. Todos los sábados a las 9 de la mañana en Zulemaida Radio. Los animales son sujetos de amor, de respeto y de derechos. Lee la frase. Muy buenos días, amables oyentes. Nos encontramos hoy en un nuevo programa de Movilización. Con ustedes Adriana Grisales de Fundamor y Javier Pineda. Hoy con una invitada muy especial, la doctora Isis Vélez. Perdona que sí, yo pueda. Hola Javier, ¿cómo vas? Buenos días, mi nombre es Isis Vélez y soy docente del programa de filosofía. Filósofa, ¿y le parece poquito? Especialista en filosofía del derecho animal. Digamos que en filosofía, sí, digamos en filosofía política. Digamos. Bueno. Ella nos va a acompañar hoy en nuestro tema del día, que es el derecho de los animales. Como noticias del día tenemos un informe de la Secretaría de Salud que se le publicó esta semana, donde daban unos datos sobre las actividades que ha realizado la Secretaría de Salud, donde dicen que tienen 968 cirugías, incluyendo esterilizaciones. No dice cuántas esterilizaciones. 628 eutanasias y se vacunaron 26.000 mascotas. Pues aquí habrían que analizar un poquito más las cifras, teniendo en cuenta que si asumimos como esas 26.000 vacunas, como el 100% de la población de animales domésticos, en perros y gatos, porque las gallinas también son animales domésticos, nos encontramos que se dice que es para tener una población estable y ir controlando la sobrepoblación, se debe vacunar el 10% de la población, lo que nos da un porcentaje muy bajo sobre esa cifra que dan de 968, porque esta cifra no es del total de los animales de esterilizaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que esos 26.000 no es el 100%. Colocándole una cifra muy elevada, sería el 70% de la población, porque nosotros calculamos que en Armenia hay 45.000 mascotas. Pues sería ya como analizar más de fondo estas cifras y mirar qué pasa con zoonosis. Otro tema es que en la reserva Barbas-Bremen construyeron una vía, lo que causa problemas ambientales, daño ambiental, y impide la comunicación de las especies silvestres, de especies que se establecen en esos sectores. Ahí las autoridades ambientales parece que intervinieron en la CRQ y deben solucionar, porque dañaron la capa vegetal y reforestar esta zona es supremamente complicado, teniendo en cuenta que una capa de vegetal de 40 centímetros se requiere miles de años para recuperarse. Se calcula que son entre 40 a 50.000 años para formarse esa capa. Entonces el daño ambiental es supremamente grave. Bueno, Javier, nos vamos con la frase de la semana. La frase animalista en Movilización. Nos dice: si un hombre aspira a una vida correcta, su primer
acto será abstenerse de dañar a los animales. No. Javier, Sí. ¿qué nos dices de la frase? Bueno, la frase es para mí una sentencia que nosotros tenemos que ser éticos en nuestro comportamiento. Y en nuestro comportamiento tenemos que ser éticos también con el medio ambiente. Tenemos que respetar nuestros congéneres. Tenemos que estar, pues, es la inclusión de los animales en nuestra vida cotidiana, respetándole su entorno, mirando su comportamiento para poder interactuar con ellos. Y eso hace parte de nuestros principios, debe ser parte de nuestros principios, de nuestro comportamiento, porque nosotros no podemos manejarnos únicamente con el vecino, con el amigo correctamente, ser honestos con el... No, parte de la honestidad es el buen trato que le demos a nuestros animales. Pues es que si no somos buenos con los animales, ¿cómo vamos a ser buenos entre nosotros mismos? Eso es imposible. Bueno, tengo con nosotros hoy un abogado, Diego Alexander Cadena León. Es un invitado especial que nos va a hablar sobre las leyes, sobre el tema que estábamos hablando hace 8 días. Entonces, con nosotros está el abogado Diego Alexander Cadena León. Bueno. Muy buenos días para todos ustedes, agradecer la invitación que me han hecho a este programa y felicitarlos de antemano, pues la verdad el contenido del programa, el desarrollo del programa es supremamente interesante, importante, sobre todo para esa conciencia ciudadana que debemos crear sobre la protección a los animales. Bueno, ya tenemos 2 panelistas aquí. El tema de hoy es que veníamos planteando desde hace 8 días, los derechos de los animales. Bueno, partamos de un hecho, ¿cierto? ¿De dónde surge la idea o de dónde surgen los derechos de los animales? Doctora, bueno. Hay una ley que es la 84 de 1989, que es por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente al procedimiento y competencia. Esa ley, ese marco general de la ley establece sobre todo esa protección a los animales, crea unos procedimientos y es una ley pues que la mayoría, digámoslo así, de las personas lo desconocen, pero sí más o menos tengo conocimiento que desde aproximadamente 1989 hay una legislación que protege a los animales. Bueno, ese es lo que refiere a Colombia, porque la ONU, a través de la UNESCO, establece los derechos de los animales en 1979 es, donde son 14 ítems que tienen 14 derechos que establecen ellos. Que están inspirados en los derechos humanos, ¿cierto? De manera universal, ¿cierto? Es sí. Como una concepción universal. Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, ¿esos son la primera vez en que se habló de derechos de animales? Pues, ¿en la ONU y en esa época? No. ¿Se tiene de pronto alguna historia Pues, de algo más antiguo de que hayan habido derechos claro. de los animales? ¿Desde Pues, cuándo? Pues lo que pasa es que el tema de los derechos de los animales es un tema absolutamente nuevo, es totalmente contemporáneo. Nosotros podemos hablar y rastrear, ¿cierto?, en la historia, digamos, en el documento, en las experiencias humanas, toda esa preocupación de la relación de los animales con el hombre. De hecho, en hombres del siglo XIX, hombres del siglo V antes de Cristo, etcétera, se habían planteado, se había planteado como una especie de consideración hacia los animales, pero entonces uno tiene que establecer, bueno, Javier hablaba ahorita acerca de, digamos, de esa esfera ética, de la manera como debemos relacionar, una manera correcta de relacionarnos, pero el tema del derecho es un tema nuevo, y creo que en este momento, tal y como está establecido, por ejemplo, en Colombia, al menos en Colombia, para no
hablar de otros países, por ejemplo Estados Unidos, específicamente Miami, que tiene, digamos, está muy adelantado en términos de cómo la legislación ha incorporado precisamente la parte de los derechos, ¿cierto? Porque cada estado, ¿cierto?, de Estados Unidos es autónomo de esto. Entonces, en Colombia, la ley que citabas ahorita es básicamente una recomendación que está en el marco de las cuestiones ambientales, ¿sí? En el marco de las cuestiones ambientales, pero que por ser tan nueva, y nosotros sabemos, y el abogado sabe, que las leyes tienen que ver con los hábitos, ¿cierto? Con los hábitos, es decir, la educación, la ley tiene como una parte educativa. Entonces, como nosotros no tenemos educación ni formación en esa relación, en ese trato que debemos tener con los animales, no hay formación, pues la ley de pronto aparece muy extraña, muy alejada, ¿sí? Entonces el término, los derechos, entonces, pero el derecho tiene una característica, y es que los derechos se exigen. Los derechos no están puestos en cartas, en constituciones, en normas. El derecho tiene precisamente esa cualidad, que el derecho exige una lucha y un reconocimiento, ¿sí? Y esa es precisamente la novedad hoy en día. Digamos, los movimientos que están exigiendo, hey, mire, hay unas leyes, se promulgan unas normas, no se cumplen, es normal, ¿cierto?, que haya ese incumplimiento, porque tiene que haber una exigencia y un reclamo de la sociedad civil, de las organizaciones, etcétera. Bueno, es cierto, en Colombia aparece la primera norma de protección animal en el año 72 con la Ley Quinta, donde se establecen las juntas defensoras de animales. Que nunca funcionan. Eso es una cosa normal y que está reglamentada con un decreto, pero nunca funciona. Se ha venido desarrollando y a raíz de la firma del acuerdo del Tratado de la ONU sobre derecho animal, se establece en Colombia un cumplimiento de unas normas. Y nosotros sabemos que hay deficiencias, pues que son unas normas que no cumplen como con las expectativas de bienestar animal. ¿Qué elementos, ¿cierto?, del derecho de eso se podrían aplicar para que nosotros realmente incluyéramos a los animales como seres sintientes dentro de nuestro comportamiento, como seres que tienen eso, unas capacidades que tienen que desarrollar y que no sean violados, por ejemplo, así el derecho a la comunicación como fue violado en Barbas Bremen con esa carretera que abrieron, que no sea violado con el proyecto de las 230.000 voltios en el mismo sector, Barbas Bremen. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese sentido? La norma como tal crea unos parámetros, unas indicaciones respecto a lo que es la protección animal. Considero de lo que hace falta a través de las organizaciones, alcaldías, departamentos, el mismo Estado, es hacer una promulgación masiva de esta ley para que todos nosotros tengamos conocimiento qué es lo que esta ley nos faculta hacer en el evento en que un animal sea sujeto de algún tipo de maltrato animal. Esta ley, como le digo, es la que enmarca esos procedimientos que hay cuando un animal es maltratado. Hay unos procedimientos que se pueden llevar en la inspección de policía, tiene sanciones pecuniarias, es decir, económicas, y en el evento también tiene hasta de 1 a 3 meses de arresto a través de las inspecciones de policía. Bueno, mirando eso de las sanciones, pero es que a veces hay una cosa, es que a mí me duele que me hayan aporreado, lastimado mi mascota. Me duele y me parece que es como irrisoria. Por ejemplo, lo que le hicieron a este jugador del Pereira, cuando en Barranquilla le dio un puntapié a una lechuza y como consecuencia de eso la lechuza murió. Comparando pedagógico y eso. Pero resulta que el Código Civil, tengo entendido que los animales son seres, son objetos, son bienes. Entonces, ¿cómo puedo mirar dentro de establecer el derecho penal, ¿cierto?, y el derecho civil?
¿Cómo puedo hacer ahí? Cada uno enmarca, el derecho civil enmarca esas relaciones jurídicas entre las personas de diferentes puntos, los contratos de arrendamiento, las hipotecas, las compraventas. El derecho penal pues ya se sujeta sencillamente a esa relación delictual, digámoslo así, dentro del marco que establece el Código Penal, las sanciones que hay. Como tal, en el Código Penal no he visto típicamente pues que se cumpla un hecho punible por la muerte de un animal. Esa parte que usted habla ahorita sí genera, en ese momento generó un rechazo social. Inclusive hace poco en las noticias dieron cuando un señor por ahí en Bogotá, que un motociclista, no sé, un deportista, discutió con un señor y para infundirle miedo cogió y mató al perro, sin tener pues nada que ver. Eso generó también un rechazo social. Y yo pienso que poco a poco eso genera una conciencia ciudadana porque lo que decía ahorita la doctora, eso anteriormente de pronto no era, de pronto sí generaba impacto, pero ahorita a través de las redes sociales, a través de esos medios informativos, se está creando una conciencia ciudadana respecto a lo que es el respeto por los animales. Pero la pregunta es, el caso del daño que me hacen a mí. Ah, sí, claro. Como un bien claro, ajeno. Eso genera una responsabilidad civil extracontractual. Si usted tiene su mascota, usted ha creado un vínculo afectivo con ella, y si por algún motivo yo le causo daño, pues usted le va a generar un dolor, y eso genera unos perjuicios extrapatrimoniales. Esos perjuicios extrapatrimoniales serían lo que son perjuicios morales. Si usted tiene su mascota, si es la que lo acompaña, si ha estado 10 años, es que muchas veces ve que una persona ha tenido una mascota y de un momento fallece por cuestiones de causa de muerte natural y se ve afligida, la persona llora. Ahora, en un momento en que esa mascota sea maltratada, o que llega como al caso pues de que fallezca esa persona, ese animal, eso genera unos perjuicios, y como tal la ley sí dice de que toda persona es obligada, la que ha causado los perjuicios, a resarcir esos perjuicios a la persona pues que se le han causado los mismos. Doctora. Bien, a ver, pienso que el asunto del derechos de los animales pues es un término que hoy en día todavía digamos puede generar controversia. Genera controversia porque básicamente porque en nuestra sociedad hemos tenido una educación digamos por distintas vías. Una de ellas es que nosotros tenemos una formación moral religiosa, ¿sí? Sin ánimo de cuestionar precisamente en este caso pues el tema de la religión. Estoy señalando es ese tipo de formación hace, por ejemplo, y también un tipo de formación, si se quiere, científica, moderna, ya nos han enseñado que hay una especie de jerarquía, ¿sí? Que hay una especie que predomina sobre las otras, ¿cierto? Recuérdese el Génesis, recuérdese en nuestra vida corriente, en nuestra vida cotidiana, cuando nos dicen, hey, pero es que el perro tiene hambre, pero los niños se mueren de hambre. Hey, pero es que lo que pasa es que es preferible el bienestar de una persona al de un animal. Entonces pienso que ese tipo de razonamiento también está presente en el derecho, porque el derecho no son las normas por allá abstractas en las nubes, sino que el derecho lo hacen personas de carne y hueso comunes y corrientes. Y el derecho, como está sujeto a juicios de esas personas, si una persona no tiene formado su juicio, ejemplo, contrastemos el tema de los animales con un tema totalmente novedoso que es el tema de género, el tema de las mujeres. O sea, antiguamente una mujer, entonces el marido hacía con la mujer, porque la mujer era un bien, casi que un bien, y entonces el marido asesinaba a su mujer, pero entonces ¿quién dictamina? ¿Sí? Por derecho, ¿cierto? ¿Quién hace el dictamen? El juez, ¿sí? Las personas encargadas de administrar las leyes, pues ya tienen en su cabeza, ya tienen en su contexto todas esas ideas de que la mujer tiene un valor
inferior, sí, o tiene, digamos, hay una relación distinta entre el hombre y la mujer, el hombre debe dominar. Entonces, ese tipo de juicios están presentes en el derecho. Por eso el derecho tiene que revisarse y tiene que discutirse. Las normas no están puestas allí, sino que las normas tienen que ser modificadas, las normas tienen que ser examinadas porque hay cuestiones de principios. Y ahí precisamente el derecho se queda corto si nosotros vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de personas considera todavía que un animal es una cosa o es un bien, o que hoy en día nosotros tengamos que decir una cuestión obvia, y es que los animales sienten, y la gente en su cabeza actúa, ¿sí? Y se comporta como si no sintieran, ¿sí? Y no estamos hablando solo de dolor físico, sino que estamos hablando de dolor psicológico, etcétera. ¿Eso qué es? Pues eso refleja también la ignorancia que nosotros tenemos, ¿cierto? Como sociedad es una ignorancia con respecto a lo que es un animal, o sea, ¿qué son los animales? Para el derecho, para hablar de derechos de los animales, uno se tiene que plantear, la pregunta es, ¿qué son los animales? Así como cuando uno dice, una persona merece respeto, uno tiene una idea en su cabeza de lo que es una persona. Una persona es aquel sujeto que posee una dignidad o posee unos valores intrínsecos. Entonces, la misma pregunta tenemos que hacerla para los animales. Los animales, además de seres sintientes, son unos seres totalmente complejos. Si alguien dice hoy en día, es que son la creación de Dios, pues qué mejor argumento para plantear que son una creación. Si el animal es una creación, respete la creación. Pues Dios no querría, ¿cierto? Dios no querría en su absoluta bondad, ¿cierto?, que su creación fuera destruida, pues, y se ejerciera, pues, todo el poder del mal sobre su creación, ¿sí? Si alguien dijera, un animal es un ser vivo, inteligente, ¿sí? Un animal, un perro, un gato, tiene la capacidad de pensar, de extrañar, de amar. O sea, son cosas distintas. Entonces, en términos de derecho, yo de pronto la pregunta que hace Javier la evado un poco, ¿cierto? Creo que me voy hacia un lado, y es precisamente el contenido moral, el contenido ético que debe tener toda norma, ¿cierto? Digamos, los principios que sustentan al derecho mismo. Entonces, ahí precisamente es donde el derecho tiene que cambiar, pero las normas no cambian solas. Como dije hace un momento, los derechos se reclaman, así como las mujeres hoy en día podemos votar, podemos estudiar, las mujeres podemos decir, pero entonces me divorcio porque no voy a soportar esto, Perdón, etcétera. Una pregunta. En una conversación con un amigo, Gonzalo, me decía, nosotros tenemos un reconocimiento porque somos legales, es decir, cumplimos con las normas. Y entonces dentro de la conclusión le decíamos, no, nosotros nos ganamos el reconocimiento porque ejercemos un derecho. En ese sentido, y estoy de acuerdo con usted, uno se gana el reconocimiento en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, las mujeres en el año 56, donde se ganaron el derecho al voto, el derecho a la huelga, que es reconocido por muchas huelgas que hicieron y declaradas ilegales. Entonces, ¿qué hacer para que los animales sean reconocidos como sujetos de derecho? Yo de pronto insisto porque la misma ley le está reconociendo esos derechos a los animales, y soy muy insistente con ello, o sea, hacerle la promulgación para crear una conciencia ciudadana de que la misma ley le está dando esos derechos a los animales. Pero si me permiten, ahora cuando la doctora está hablando y supremamente pues muy acertada, interesante esa posición, nos dice que el derecho va evolucionando, pero mire, haciendo un análisis de lo que tenemos acá, mire cómo evoluciona, no considero, pues eso es un comentario de manera personal, no para bien, de lo que son los animales acá en nuestro país. La Ley 84 de 1989 crea un Estatuto Nacional de Protección a los Animales, y la Ley 916 de 2004 es por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino.
la que ha tenido tanta controversia. Entonces una ley crea la protección a los animales, para el derecho a la vida, el maltrato a los animales. Y hay otra ley que reglamenta ese estatuto taurino. El maltrato. El maltrato. Y esa ley... hay una sentencia que a través de una sentencia, también la 666, también establece el maltrato porque hace unas excepciones. Hace las excepciones, pero resulta que el marco o el sentido, digámoslo, esa ley es que le están dando ese tratamiento de la parte taurina como una expresión artística, que eso pues ha tenido bastante contradicciones a nivel nacional. Pero hay una ley de cultura que dice que en Colombia el maltrato animal no es una expresión cultural. Exactamente. Es contradictorio. Es totalmente contradictorio y precisamente lo que la doctora está diciendo es la evolución del derecho, pero mire que acá se contradicen esas dos normas de derecho que estamos hablando. Mire, ahora que estaba también hablando, me causó bastante pues admiración ese comentario que hizo la doctora. Esa evolución del derecho, si nosotros nos remitimos a la Constitución Nacional, que es uno de los, digo uno porque pues por encima están los tratados internacionales, habla en el artículo 11 de que el derecho a la vida es inviolable. Y cuando habla de que el derecho a la vida es inviolable, desde mi punto de vista, haciendo un análisis o una interpretación exegética, queriendo decir exegética, el contexto como tal, lo que dice la norma, no habla de que el derecho a la vida para los seres humanos, no habla del derecho a la vida para el perro, para el gato, habla en general de que el derecho a la vida es inviolable. Y interpreto de que ese derecho a la vida incluye los seres humanos, los perros, los gatos, los loros, todo lo que tenga que verse como vida. Hasta la parte de la vegetación. Claro, es que el derecho a la vida es inviolable, lo dice la misma Constitución en el artículo 11. También sería partidario de que algún tipo de vulneración a un derecho a la vida que pueda tener el perro, el gato, también inclusive sería objeto de protección a través de los medios de tutela. Precisamente, como le digo, desde la misma Constitución están marcando esos lineamientos para la protección no solamente de los seres humanos, sino de los animales. Bueno, yo quiero hacer un aporte a todo esto que han hablado hoy. El doctor Diego Alexander y la doctora Isis. La ley para mí existe, pero no se aplica, empezando pues por las personas que tienen que hacerla aplicar, ¿no? Como en el caso de nosotros, de la sociedad, lo más cercano es la policía ambiental, no sé qué otros estatutos, digamos que Secretaría de Salud, que también tendría que ver ahí en cada municipio, en cada ciudad. Entonces, si existe pero no se aplica, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a poder evolucionar? Yo creo que este es un tema que nos queda corto, que necesitamos dentro de 8 días volverlo a retomar, y les tengo la trivia de hoy. Perdón, Adriana. A ver, Javier. Antes de dar la trivia, yo les preguntaría a la doctora Isis y al doctor Diego si están dispuestos a acompañarnos dentro de 8 días a este programa, a continuar con el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, dentro de 8 días, porque y hacemos una serie de programas porque me parece interesante que la gente se entere sobre esto. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos la trivia para dentro de 8 días. ¿Cuántos años hace que se conocen los gatos? 9.500 años, 3.200 años, 2.000 años. ¿Y la solución a la trivia de la semana pasada? ¿Qué es? No la tengo aquí. Ismar. La trivia de la semana pasada. ¿La trivia de la semana pasada? ¿Cuál era el animal? Sí, señores. Bueno, la trivia que teníamos era ¿cuál era el perro más grande del mundo? Teníamos como A, el Mastín napolitano, B, el gran danés, C, el San Bernardo y D, el lobero irlandés. La respuesta es la número B. El gran danés. El gran danés. Bueno, agradecemos a las personas, a las diferentes personas que mandaron su respuesta. Gracias, yo. Y esperamos que yo ya lo sabía. Sí. Y esperamos para la próxima tener la respuesta. Esperamos que nos hagan sus consultas, que llamen, interactúen con nosotros en el teléfono 748-5062 y a través del Facebook en Sovilización.
y que nos escuche con Suldemaida Comunicaciones. Y quiero decirles que nos pueden dejar inquietudes, preguntas para dentro de 8 días para el doctor Diego Alexander y la doctora Isis. Muchas gracias, y con ustedes Adriana, Javier y nuestros invitados. Isis, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este programa. Entonces, dentro de 8 días, Dios mediante, nos veremos. Bueno, muchas gracias. Sovilización. En una buena onda con los animales. Todos los sábados a las 9 de la mañana en Suldemaida Radio. Los animales son sujetos de amor, de respeto y de derecho. Sovilización. Las opiniones, comentarios planteados en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores y entrevistados. Desde la ciudad Milagro de Colombia, transmite Suldemaida Radio, HJ191, 106.9 FM, emisora comunitaria. Suldemaida Radio, la frecuencia enamorada de Armenia.